buenos días. Mi nombre es Natalia Rivera Montes y el día de hoy con mi compañero Cristian Alejandro Caicedo estaremos socializando el caso número 2 de hemostasia. Principalmente, antes de los cuestionamientos, nosotros realizamos una clasificación de datos que nos pueden llegar que nos ayudaron al diagnóstico presuntivo y a resolver este caso, y los clasificamos en 4: antecedentes, epidemiología, cuadro clínico, los resultados anormales del laboratorio. En los antecedentes encontramos principalmente una artritis reumatoide que la tiene desde el 2015 y ha sido tratado con prednisona, el cual es un corticosteroide y antiinflamatorio. En la epidemiología es que la paciente presenta 65 años y en su cuadro clínico la paciente llega y también posee una evolución de equimosis y hematomas, los cuales los presentan los miembros superiores, inferiores y en el tronco. Y al momento de la consulta presenta un hematoma que surge de forma espontánea y está a nivel del miembro superior izquierdo, presenta dolor en el codo e impotencia funcional. Finalmente, en los resultados de laboratorio que se encontraron en valores anormales está el tiempo de trombina de 28 segundos, el cual se encuentra alargado. El tiempo parcial de tromboplastina activada está en 2 minutos, por lo tanto también está alargado. Y el índice de Rosner, el cual fue utilizado con plasma normal, tampoco tiene corrección. En el primer cuestionamiento, el cual es el diagnóstico presuntivo, nosotros hablamos de una hemofilia adquirida. ¿Esto por qué? Porque la paciente está padeciendo un trastorno hemorrágico y según los síntomas nos inclinamos más hacia la hemofilia debido a que este padecimiento se caracteriza por presentar equimosis y hematomas, principalmente en sus miembros superiores e inferiores. Nos fuimos hacia la adquirida debido a que la paciente en el índice de Rosner, el cual busca una corrección de APTT, la prueba básicamente se basa en realizar una mezcla entre el plasma del paciente y un plasma normal o un control normal. ¿Qué se pretende? Que el control normal o el plasma normal le dé los factores que el plasma del paciente puede tener. Si hay una corrección es porque el plasma normal le dio al plasma del paciente los factores que tenía deficiente. Si no hay una corrección, se está hablando de una presencia de anticuerpos o de autoanticuerpos que están atacando a los factores de la coagulación. Principalmente estos autoanticuerpos se dirigen hacia el factor 8, que es el factor antihemofílico responsable de la hemofilia A. También pueden haber autoanticuerpos frente a otros factores de coagulación, pero no ha sido tan común. Esto se deduce de acuerdo al índice de Rosner, el cual salió sin una corrección. También es importante resaltar que la hemofilia A se da en pacientes principalmente con una edad de entre 60 a 65 años mínimo. De ahí en adelante son más propensos a tener una hemofilia. Y finalmente también esta patología está muy relacionada a enfermedades autoinmunes como lo son lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, que es una enfermedad que presenta la paciente. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? En primera instancia, nosotros consideramos la enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, esta la descartamos debido a que la APTT está prolongada. En segunda instancia, tenemos la deficiencia congénita del factor 8. ¿Cuál es la justificación para nosotros descartar esta enfermedad? Pues que el paciente es mujer y la deficiencia congénita del factor 8 se encuentra ligado al factor X, que comúnmente se encuentra en hombres. Además de esto, la paciente nos dice que no cuenta con antecedentes familiares. Y el tercer diagnóstico diferencial es la púrpura trombocitopénica. Nosotros la descartamos debido a que cuando se presenta una púrpura trombocitopénica, los niveles de plaquetas deben estar alterados. Sin embargo, en esta paciente el recuento de plaquetas se encontraba en un rango normal.
Bueno, la tercera pregunta ¿es importante indagar los antecedentes hereditarios de esta paciente? Bueno, la respuesta es que sí. Debido a que existen una serie de factores que pueden estar relacionados con la hemofilia adquirida. Una de ellas es la hemofilia A congénita, la cual no es probable porque la paciente no tiene antecedentes de un familiar que haya tenido hemofilia A. Sin embargo, la hemofilia A puede ser hereditaria, entonces, pero está muy ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? La paciente es mujer, la paciente es portadora, pero si la paciente presenta ese cromosoma alterado, tiene dos X, una buena y una sana. Entonces la mujer va a ser portadora, pero no va a ser enferma. El que puede presentar la enfermedad ligado, pues hereditario y ligado al cromosoma X va a ser el hombre, porque el hombre solo tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Si el hombre adquiere genéticamente su cromosoma X enfermo, pues va a presentar la enfermedad. Además, hay algunas variantes hereditarias de la enfermedad de von Willebrand, lo cual también se debe evaluar en los antecedentes hereditarios lo que también se debe evaluar son los antecedentes hereditarios respecto a autoinmunidad, es decir, que la paciente tenga alguna predisposición autoinmune o hereditaria a la artritis reumatoide que ella está presentando y que la podría volver más susceptible a padecer hemofilia A. Incluso también puede tener antecedentes hereditarios familiares de otras enfermedades autoinmunes que de pronto no se le han diagnosticado a la paciente o no se le han presentado a la paciente clínicamente y por lo tanto no han sido diagnosticadas, que puede darle susceptibilidad a la hemofilia A adquirida que está presentando la paciente. La cuarta pregunta es, ¿puede llegar a tener este paciente alteraciones plaquetarias según su diagnóstico presuntivo? Bueno, nosotros sabemos que la hemofilia A adquirida no está directamente arraigada a alteraciones de plaquetas, ni se asocian a complicaciones graves. Sin embargo, recordemos que la paciente se encuentra bajo un tratamiento con corticosteroides, en especial la prednisona, esto con el fin de tratar su artritis reumatoide, y esto puede ocasionar algunos cambios tales como una ligera trombocitopenia, además de una disfunción plaquetaria. ¿Por qué una disfunción plaquetaria? Por la deficiencia del factor 8. Bueno, la siguiente pregunta nos dice sobre las pruebas de laboratorio que ayudarían a establecer su diagnóstico. Nosotros hablamos de 3 principalmente, que es la prueba de PTT, de APTT, la cual debe encontrarse prolongada y que ya se le realizó a la paciente. En pacientes hemofílicos con A adquirida, pues el índice de Rosner no va a tener corrección, por lo que se explicó con anterioridad. Las mediciones en las concentraciones del factor 8, pues en este caso se va a encontrar disminuido debido a la presencia de autoanticuerpos que me están destruyendo a este factor. Y finalmente es la detección de los anticuerpos antifactor 8. Como su nombre lo dice, buscan la presencia de esos anticuerpos que me están atacando al factor 8 para confirmación del diagnóstico de que sí sea adquirida. Y para esto existen varios tests de detección y cuantificación de estos anticuerpos y el más utilizado es el método BETSAD. Bueno, respondiendo al segundo cuestionamiento de cuáles les realizaríamos, pues principalmente la prueba del fibrinógeno, el factor reumatoide, porque es necesario saber cómo está en este momento la enfermedad autoinmune que me pudo generar la susceptibilidad a la paciente para presentar esta hemofilia A, que me generó pues la inmunosupresión, el tiempo de protrombina, el hemograma completo y la medición del título de inhibidor del factor 8. La sexta pregunta nos dice, ¿cuál es el manejo que debe de tener este paciente? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos de administrar factor 8 recombinante al paciente.
ya que es el tratamiento recomendado para la hemofilia A. Sin embargo, debemos de realizar estudios para determinar la dosis y la frecuencia del tratamiento. Es importante recalcar que aunque el tratamiento sea de por vida, se debe realizar monitoreos cada 2 años. Además de esto, en caso de que no haya el factor 8 recombinante, nosotros podemos utilizar plasma fresco congelado, ya que este va a contener el factor 8 recombinante, además de otros factores de la coagulación. En segundo lugar, nosotros debemos de tratar el inhibidor contra el factor 8, es decir, un autoanticuerpo. Para hacer esto, nosotros podríamos utilizar una extirpación del tejido linfoide. Sin embargo, este lleva una consecuencia, que es el desarrollo de alguna enfermedad refractaria que esté relacionada directamente a esta inmunosupresión. La séptima pregunta es cómo serían las pruebas complementarias en este paciente y cuáles les realizaría. Primero es la medición del título del inhibidor del factor 8 para confirmación de su diagnóstico. Realizar un hemograma completo, evaluar las 3 líneas sanguíneas, observar que no sea otro aspecto que me esté afectando o me esté causando estos hematomas, y también para realizar la diferenciación entre los otros diagnósticos diferenciales. También es productos de degradación del fibrinógeno para descartar la presencia de SID, el factor reumatoide para evaluar la artritis reumatoide de la paciente cómo se encuentra, y finalmente la prueba del fibrinógeno, que va a estar acompañada con las pruebas del punto 5, que es la PTT, y pues también el tiempo de trombina. ¿Cuál es el tratamiento indicado para este tipo de pacientes? Bueno, en primer lugar, el tratamiento habitual incluye la administración de glucocorticoides en monoterapia, de elección la prednisona, que se debe de administrar 1 miligramo por cada kilogramo de peso, asociado a la ciclofosfamida, oral en dosis de 50.100 miligramos por día. ¿Esto por qué? Porque la paciente fue tratada por glucocorticoides por artritis reumatoide. En caso de que no exista una respuesta a este tratamiento, la alternativa de segunda línea es el rituximab. Estos 3 fármacos van a actuar en forma como inmunosupresores, con el fin de inhibir a los anticuerpos formados. La prednisona se utiliza para la reducción de la enfermedad y la respuesta inmunitaria del cuerpo. La ciclofosfamida es el tratamiento utilizado para el cáncer, aunque también puede utilizarse para enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, artritis reumatoide crónica. Por último tenemos al rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que es utilizado en el tratamiento de diversos tipos de cáncer y procesos de enfermedades autoinmunes. Bueno, finalmente vamos a hablar de cuáles son las patologías más frecuentes en relación a la deficiencia de los factores, y de cada una vamos a hablar de sus causas, su tratamiento, sus manifestaciones clínicas y la herencia. Pues principalmente está la hemofilia A, su causa es deficiencia del factor 8. Las manifestaciones clínicas son equimosis, hematomas en extremidades, principalmente. También pueden haber hemorragias articulares, musculares, mucosas y gastrointestinales. En el caso de nuestra paciente solamente se están presentando los 2 síntomas, o al menos visiblemente. El tratamiento puede ser un reemplazo del factor 8 recombinante, transfusión de plasma fresco congelado o de crioprecipitado, y medicamentos frente a la inmunosupresión. Puede ser hereditaria, ligada al cromosoma X o adquirida, como es el caso de nuestra paciente. La segunda es hemofilia B. La causa es deficiencia del factor 9, las manifestaciones clínicas son similares a la anterior, su herencia puede ser también hereditaria, no es tan común la adquirida o no es común, y
está ligada al cromosoma X y su tratamiento es reemplazo del factor 9, recombinante, plasma fresco congelado o crioprecipitado. El crioprecipitado es rico principalmente en el factor 8, aunque también es rico en el resto de factores de la coagulación, solamente que es más utilizado el plasma fresco congelado porque tiene mayor cantidad y está recomendado en pacientes con mucha deficiencia de factores de la coagulación. Pero en el caso del factor 8 antihemofílico sí se recomienda más el crioprecipitado porque es el más rico, pues el crioprecipitado es muy rico en este. Sin embargo, también es como la segunda opción el plasma fresco congelado. Siempre que haya un déficit de factores, se va a tener en cuenta primero el crioprecipitado en caso de no tener la presencia o tener muy poco, porque realmente es una cantidad muy pequeña de crioprecipitado, pues se le transfunde plasma fresco congelado al paciente. En la enfermedad de von Willebrand, la causa es deficiencia o disfunción del factor von Willebrand. Las manifestaciones son hemorragias mucosas, epistaxis, sangrado gingival y menorragia. Puede ser hereditaria o adquirida y el tratamiento es desmopresina, factor 8, recombinante, plasma fresco congelado o el crioprecipitado. La deficiencia del factor 11, pues la causa es deficiencia de este factor. Las manifestaciones son hemorragias postoperatorias, hematomas y sangrado prolongado. Puede ser hereditaria autosómica y el tratamiento es plasma fresco congelado o crioprecipitado, solamente esas. Y la deficiencia del factor 13 pues también es una deficiencia en este. Sus manifestaciones son hemorragias postoperatorias, hematomas, cicatrización deficiente y abortos espontáneos. La herencia es hereditaria autosómica también y el tratamiento es el reemplazo del factor 13 recombinante o plasma fresco congelado. Y finalmente en el documento están las referencias y las web gráficas. Muchas gracias.